Queremos dar un saludo a los lectores de Contrapunto. Este es el primer otro espacio que es donde tratamos temas de debate y las entrevistas que hace nuestro medio. En esta primera entrevista de 2015 tenemos el grandísimo honor de tener ante nuestras cámaras al destacado escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya. Bueno, Horacio, queremos darte las gracias por estar aquí con nosotros. Este es un espacio de mucha libertad y de mucho debate, además, y casualmente sos el primer invitado este año. Muchas gracias, Juan José. Es un honor también. Queremos hablar con vos de literatura. En primer lugar, quisiera saber y que le digas a nuestro público ¿quién sos vos realmente? Yo soy un escritor que ha producido una obra a lo largo de 3 décadas, una obra fundamentalmente narrativa, de ficción, y que produjo esa obra buena parte del tiempo mientras se dedicaba al periodismo, mientras me dedicaba al periodismo. En los espacios que me dejaba el periodismo escribí esa obra de ficción. Ahora tengo ya 3 años de dedicarme a dar clases, y también en los espacios que me deja el trabajo he continuado creando esa obra de ficción. Al mismo tiempo he trabajado ensayos, algunas reflexiones sobre la cultura salvadoreña, la literatura en Centroamérica, ¿verdad? Se han publicado 2 libros de ensayos, pero básicamente lo que define mi labor es las 11 novelas que tengo publicadas y los 4 o 5 libros de cuentos que están por ahí dando vueltas. Entonces, realmente Horacio Castellanos Moya es fundamentalmente un novelista. Fundamentalmente un novelista con un proceso, porque yo arranqué como poeta, de la poesía pasé al cuento, y ya tenía yo 2 libros de cuentos publicados cuando escribí o publiqué mi primera novela, ¿no? Y después, poco a poco, fui dedicándome más a la novela que al cuento. Así es que básicamente sí, básicamente es... A los escritores, a los artistas, por lo general, se les identifica mucho con la bohemia, con el alcohol, incluso con las drogas, pero veo que tenés una obra prolífica, y eso lo digo también por escritores como por Roque Dalton, ¿no? Que hay mucha gente los identifica mucho con la bohemia, pero realmente a la hora de ver su obra se nota que han hecho mucho. Bueno, hay tiempo para todo, ¿no? La cosa es cómo se administra. Entonces, creo yo que hay un estereotipo sobre el escritor bohemio, que es un estereotipo que viene del romanticismo fundamentalmente, y del siglo XIX y de los modernistas también, pero si uno como escritor tiene algo que decir, tiene una obra que construir, no importa si te dedicas a lo que dediques o si administras tus energías de alguna forma despilfarradora, por decir, ¿verdad? Pues a veces podés estar por periodos en un poco de vida bohemia, pero a la hora de escribir no se puede. No se puede escribir y estar en ello, porque la energía necesita concentración para poder ser canalizada en forma creativa, me explico. Es decir, yo cuando escribo no tengo vida nocturna, ¿verdad? Oye, Horacio, muchos de los escritores y artistas salvadoreños han tenido que emigrar para de alguna forma poder tener los recursos para crear sus obras, ¿no? Eso lo vemos no solamente de ahora, pero ¿qué pasa en El Salvador que el escritor básicamente se ve obligado a emigrar? Está el caso tuyo, el caso de Quijaduría, por ejemplo, ¿no? Roque Dalton también tuvo que emigrar y es donde
en el exterior es donde realmente su obra comienza a cobrar importancia. Es un fenómeno bastante complejo, y sería muy fácil decir que se trata del tamaño del país, del mercado interno, de esto, de lo otro, pero no es así porque hay otros países pequeños y más pobres que El Salvador, como Nicaragua, cuyos escritores no necesitan salir para tener una presencia internacional. Yo creo que por una serie de motivos que incluso contextualizan el caso de la muerte de Dalton, es un ambiente poco propicio para la literatura, un poco hostil para la creación literaria, creo yo. ¿Por qué? Porque las instituciones no existen, es decir, uno viene a El Salvador y hay festivales, vienen poetas, invitan gente, pero no hay libros. Es decir, nadie, por ejemplo, ha publicado un recuento de qué libros de literatura se publicaron en El Salvador en el 2014. Seguramente no lo hace porque van a ser 3 o van a ser 7, o pueden ser 10. Es como muy... Entonces no hay una producción, entonces la producción no te genera estímulo, ¿verdad? No te genera todos los componentes de vida literaria, ¿no? Solo a través de festivales, solo a través de recitales, solo a través de eventos, no se produce obra. Digamos que para un escritor los eventos es adyacente, es algo que te sucede por la época en que vivimos, pero grandes escritores que no van a nada, que no conceden entrevista y producen una obra. Pero en el país creo yo que habría que hacer un estudio sobre eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones históricas de formación de clases, de producción de ideas de la élite salvadoreña que han llevado a que, digamos, el ambiente para la producción intelectual y la producción creativa en términos de literatura no sea tan propicio? Aunque han habido momentos interesantes en la historia. Ahora que hablas de eso, se me viene a la memoria algo que vos también escribiste sobre Roque Dalton, cuando él definió el país como una espina de acero. Pero también vos escribiste un libro muy controversial, El Asco, ¿no? ¿Considerás que El Salvador sigue siendo una espina de acero y que en el fondo también todavía es un asco, pues? La cuestión es así, el país, digamos, desde la salida del Asco hace 20 años casi, hasta ahora, sus componentes culturales esenciales siguen siendo los mismos, pero hay uno que se ha incrementado y que es el que está modificando todo y permite otras lecturas, otras expectativas, que es el fenómeno de la migración. Es decir, no es que los escritores salvadoreños tengan que salir, es que se va el 25% de la población, es que uno de cada 4 salvadoreños vive fuera, ¿verdad? Entonces eso es un fenómeno nacional, es decir, la identidad del país está marcada porque expulsa a su gente, ¿verdad? La gente se va caminando a Estados Unidos, pues, ¿verdad? Y de eso se ha publicado tanto, ¿no? Entonces, no se puede ver el fenómeno de los escritores totalmente desligado de un fenómeno nacional, ¿verdad? Así es que yo creo que el país ahora tiene otros componentes, ¿no? ¿Por qué? Porque es uno de los países más pequeños y quizá con mayor debilidad cultural en términos institucionales, incorporándose al imperio más poderoso que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, es como que vos tengas un gran pescado que se va a comer un chimbolito. Entonces, eso evidentemente nos obliga a nuevas lecturas, a nuevas maneras de interpretar lo que está sucediendo. Continuamos en esta entrevista con Horacio Castellanos Moya, quien es nuestro invitado especial y ha venido a hablarnos sobre su obra. ¿Cómo interpretás vos el problema que en este país, después de más de 20 años de terminada la guerra, casos emblemáticos de graves violaciones a los derechos humanos que tienen que ver con nuestra identidad y tienen que ver con nuestro pasado, como por ejemplo el caso de Monseñor Romero, está en la impunidad?
el caso de los jesuitas, Ellacuría, un gran intelectual asesinado, está en la impunidad. El caso de Roque Dalton está en la impunidad. Y hubo un escritor salvadoreño, Andrés Escobar, Francisco Andrés Escobar, que dijo algo así: ¿para dónde irá un país que ha asesinado a su profeta, a su pastor y a su poeta? Y todavía estos casos están en la impunidad. ¿Cómo lo interpretas vos? Bueno, yo creo... En términos de nuestra identidad, ¿verdad? Creo que hay una explicación política, y la explicación política es cómo se resolvió la guerra, y la guerra se resolvió con un pacto pragmático de incorporar al FMLN y a la vida nacional, y la amnistía fue una forma de lograr ese pacto, ¿verdad? Entonces, es una situación en la que el pragmatismo político, la necesidad de una resolución política va en contra de los aspectos éticos y de los aspectos humanitarios y de los aspectos de justicia. Entonces, es una situación en El Salvador muy paradójica, porque lo que fue bien para la política en ese momento, ha sido pésimo para la justicia en el largo plazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por lograr un acuerdo que solucionara la guerra civil, por lograr un acuerdo que permitiera una construcción democrática, se sacrifica el aspecto fundamental de la justicia. Y eso explica mucho de lo que sucede en este país, ¿verdad? Explica impunidad a altos niveles, pero también la descomposición en general. ¿Por qué? Porque si vos matás al pastor, al profeta y al poeta, pues evidentemente ¿de dónde toma el ejemplo la gente? Es decir, me explico, es decir, ¿cuáles son los componentes éticos a partir de los cuales das un ejemplo? Es decir, ¿qué es ejemplar? ¿Cuál es el salvadoreño ejemplar para la población? Correcto. Me gustaría que pasáramos a hablar un poco de tu obra, de todas tus novelas. ¿Cuál es tu hija preferida, pues? Uno no habla de los hijos preferidos. Bueno. Sí, no, yo no. Cada una tiene su propia dinámica, cada una ha sido construida de distinta manera, ha sido escrita de distinta manera, cada una de ellas ha tenido distinto recibimiento, cada una de ellas se ha abierto espacio de forma distinta, ¿no? Y cada una de ellas ha respondido a distintos estados de mi vida, es decir, no tengo como una favorita, digamos. Pero los hijos a veces te crean conflicto, ¿no? ¿Cuál es de estos hijos el que más conflicto te ha creado? El Asco, por supuesto, El Asco es la novela que ha creado conflicto. ¿Cómo se puede explicar ese conflicto? Ese conflicto se explica por... hay un contexto cultural en el cual la gente no lee ficción. Entonces la gente entiende la novela como que es un libro donde están mis opiniones. No entiende que es un personaje de ficción que se llama Vega, y que es Vega el que opina, es un personaje de ficción. Es decir, y la gente convierte... Hay un escritor que yo estaba leyendo, Arthur Schnitzler, que dice que convertir a los personajes literarios o querer convertirlos en personas de carne y hueso es como el mono que quiere meter la mano en el espejo, pues es otra cosa. Es un personaje. Entonces no hubo lectura literaria, lo que hay es lectura política. ¿Por qué? Porque el momento del país, toda la década de los 90, era un momento donde lo que se publicaba eran libros de testimonio. Todo el mundo leía testimonio. ¿Y cuál es el criterio fundamental del testimonio? La verdad. Es decir, ¿por qué voy a escribir yo un libro de testimonio? Porque creo que tengo una verdad que decir. ¿Cuál es la función de la ficción y de la literatura? La mentira. Es decir, yo creo un mundo de mentira. Vega no existe. Entonces la lectura que se hace es una lectura desde otro ámbito, no desde el ámbito literario. ¿Hay alguna novela nueva que esté ahí en el horno? Ahora no. Además no se habla de ellas hasta que salen, porque si no se salan. Los lectores de Contrapunto han tenido la oportunidad de ver los ensayos que estás haciendo sobre las cartas de Roque Dalton. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Bueno, yo he estado trabajando bastante sobre la vida de Roque Dalton en buena medida, porque creo que a partir de la vida de Roque Dalton se puede explicar una buena parte de la historia salvadoreña y una buena parte de cómo se funciona, cómo es el ser salvadoreño. Entonces los ensayos sobre las cartas clandestinas es una parte de este trabajo de investigación, que es un trabajo de investigación que ahora está teniendo una expresión ensayística, pero yo no sé si después me va a dar suficiente material para escribir un libro de no ficción o para escribir una novela, que son cosas que estoy considerando, pero que aún es un poco prematuro, ¿no? Prematuro. Creo que desgraciadamente carecemos de este tipo de trabajo, ¿no? Donde en otras sociedades con mayor diversidad cultural y con mayor producción intelectual, pues no tiene que ser un escritor de ficciones el que esté haciendo una reconstrucción biográfica de un personaje, pero a mí me parece que es importante hacerlo. Vos viviendo ahora en Estados Unidos, ¿cómo se ve de allá a El Salvador en cuanto a creación artística, cultural? Bueno, de donde yo estoy no se ve, No se ve. simple y sencillamente, no es un referente. Bueno. Es decir, desgraciadamente se ve un continente y en el continente se ven los países que tienen mayor plataforma y mayor dinero invertido en cultura para poder tener una existencia internacional y poder promover a sus autores, poder promover traducciones de sus obras como México, Argentina, Colombia y Chile fundamentalmente, que son los 4 países a los que se les ve. En el caso cubano también, pero hay otros motivos extra, no tanto más político. Sí, porque hay una tradición muy fuerte, ¿verdad? Que permite que los escritores cubanos siempre tengan resonancia. Pero en el caso de los mexicanos o los argentinos hay presupuestos estatales exclusivamente para promover la obra de ellos, les dedican ferias de libro y promueven traducciones. Es decir, el problema es la institucionalidad, ¿verdad? Y el dinero del Estado. Entonces, si un Estado tiene los suficientes fondos y la suficiente inteligencia para promover su cultura, tiene mayor presencia. Horacio, ya para finalizar, ¿cómo soñás El Salvador? Porque me imagino que una persona como vos, que está haciendo mucha ficción, también tiene muchos sueños. Y cómo, aunque no naciste en El Salvador, sos también un escritor en litigio, ¿verdad? Hay gente que como la pupusa. Como dicen del doctor Salvador Moncada, él se crió aquí en El Salvador, pero nació en Honduras. Entonces, Claribel nació en Nicaragua, pero se considera una artista salvadoreña, una escritora salvadoreña. Pero, ¿cuáles son tus sueños de El Salvador en el futuro? Yo no soy un hombre que sueñe mucho ni que se haga ilusiones sobre la vida, pero creo que digamos, lo más próximo que uno podría desear, anhelar, es que el país deje de vivir con esa especie de muñón canceroso que siempre ha tenido, ¿no? Que es la violencia. Porque eso no es de ahora, yo he estado revisando precisamente en mi estudio sobre Roque Dalton, que estoy haciendo la prensa salvadoreña del 62, 63, 64, todos los diarios de hoy, toda la prensa, y ves que las portadas son iguales que ahora, son crímenes. El crimen ha sido siempre la noticia. El crimen ha sido siempre la noticia, el crimen ha sido lo que se promueve. Entonces yo creo que si eso se logra, más allá de todas las condicionantes históricas, sociales y económicas que tienen que ver con cómo funciona una sociedad, si eso sería como el gran logro del país, digamos, si el país ya logró un sistema democrático en el cual hay alternancia en el poder, hay separación de poderes, hay partidos políticos que compiten, hay inclusión, ningún grupo se siente totalmente excluido políticamente si tiene un nivel de organización. Si el país ya logró eso, el otro punto es eso de la violencia, que no es el problema de las maras, que no es el problema de la guerra, que es algo más arraigado, que no se ha estudiado bien, porque se estudia nada más coyunturalmente. Pero te digo, agarrar la prensa gráfica o el diario de hoy de esos tiempos
Y te sorprendes que las portadas y los casos, lo que la gente lee es el crimen, que el fulanito mató a su abuelita a machetazo, y cómo se sigue el juicio, y cómo lo capturaron, y eso ha sido lo permanente. Yo me quedé como sorprendido, dije, chinga, si esto es lo mismo que ahora. Queremos darle las gracias a Horacio Castellanos Moya por habernos acompañado en este otro espacio, el primero de 2015, y esperamos nuevamente tenerte aquí, Horacio. Muchas gracias por esta conversación. Yo creo que ha sido muy fructífera y te esperamos nuevamente. Muchas gracias por invitarme, Juan José. Gracias. Amigos y amigas, les agradezco mucho haber estado en este otro espacio. Estuvo con ustedes Horacio Castellanos Moya, que fue nuestro invitado especial, y Juan José Dalto.